en otros lugares del mundo simplemente le catalogan como malformaciones craneofaciales en general, porque ya el diagnóstico lo hacen intraútero, en la etapa gestacional, durante las evaluaciones que tiene la madre, en las evaluaciones correspondientes a partir de las 20 semanas. ¿Aló? 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 Entonces les decía que durante las evaluaciones, durante la etapa gestacional de la madre, hay un momento obstétrico que viene a ser entre las 20 y 22 semanas. Ese momento obstétrico es el tiempo adecuado en la cual se puede hacer una ecografía morfológica de los fetos, mediante la cual uno puede hacer un diagnóstico de malformaciones craneofaciales. La tecnología de las imágenes de la ecografía ha avanzado tanto que se puede hacer un diagnóstico muy preciso, localización, describir esas malformaciones e inclusive la severidad de esas malformaciones, para que de esa manera los equipos multidisciplinarios, en la cual está incluido cirugía plástica, puedan tener un manejo no solamente desde el momento de nacimiento, sino también antes del nacimiento, preparando a la familia de todas estas malformaciones craneofaciales para evitar los traumas psicoemocionales que puedan afectar no solamente al entorno, a los padres, al entorno familiar, sino también el impacto que pueda tener los niños. Entonces, un manejo multidisciplinario, eso es lo que hacen en otros lugares del mundo. Aquí en el Perú eso absolutamente no es un sueño. Y estas malformaciones craneofaciales afectan no solamente los tejidos blandos. Ustedes han visto una fisura labiopalatina, no solamente está afectado la piel, el músculo, la saponeurosis, la mucosa, sino se afecta la estructura ósea del macizo facial. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta, que estas malformaciones son integrales, tanto los tejidos blandos como el macizo facial. ¿Ok? Además, podemos hacer una clasificación de las malformaciones. Están las fisuras craneofaciales. ¿Qué vienen a hacer estas fisuras? Son hendiduras o fisuras que no solamente afectan el labio o el paladar, afectan otros tercios de la cara. Si ustedes ven, la cara se puede dividir en 3 tercios en forma casi simétrica. El tercio superior, que corresponde a la frente. Ese tercio superior es un área común que comparte la cara y el neurocráneo, porque el lóbulo frontal del cerebro está alojado en la frente, en la fosa craneal anterior. Por lo tanto, esta área común con el neurocráneo y la cara se llama tercio superior. Es importante porque desde el punto de vista de las malformaciones de las fisuras craneofaciales también se ven afectadas la zona frontal. Y cuando se ve afectada la zona frontal, las fisuras dejan de ser faciales y se convierten craneales también, craneofaciales. ¿Ok? El tercio medio de la cara es la zona más frecuente de aparición de las fisuras faciales y menos frecuente el tercio inferior de la cara. Entonces, las fisuras craneofaciales son hendiduras que pueden afectar el tercio medio, tercio inferior y tercio superior. ¿Ok? Las displasias craneofaciales vienen a ser hipoplasias, aplasias del macizo facial y también la hipotrofia, la hipoplasia de los tejidos blandos, generando asimetrías. Por ejemplo, una displasia craneofacial, el síndrome del primer arco branquial. ¿Ok?
Este síndrome de primer arco branquial se caracteriza por una hipoplasia muy marcada del hueso maxilar y por ende también de los tejidos blandos. ¿Ok? El síndrome de Boone-Langerhans también se le llama. Y las craniosinostosis, que son malformaciones craniofaciales, que se caracteriza no por las alteraciones de la forma de los tejidos blandos, ni de los huesos, sino en las coyunturas de la unión de los huesos de la cabeza, del cráneo, básicamente, y puede afectar algunos huesos de la cara. En resumen, la craneosinostosis viene a ser la osificación precoz muy temprana de los centros de osificación que tienen los huesos de la cara y los huesos de la cabeza. Y los mayores centros de osificación en la cabeza están en los huesos del neurocráneo. Tenemos las famosas fontanelas anteriores, laterales. Esas fontanelas se osifican. Entonces el neurocráneo precozmente se osifica y el cerebro sigue creciendo. Y como los huesos de la cara no se osifican en su totalidad o parcialmente, son tejidos mucho más blandos. Entonces el neurocráneo empuja a los huesos de la cara produciendo deformación de la cara. Eso vienen a ser la craneosinostosis. Ahí está el síndrome de primer arco branquial típico de las displasias craniofaciales. ¿Ok? Los primeros los arcos branquiales son estructuras embrionarias que van a dar elementos embrionarios para el cuello y la cara, y estos elementos embrionarios van a formar estructuras tanto óseas como los tejidos blandos, y no solamente eso, sino también estructuras nerviosas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar una fisura. Fisuras craniofaciales es un término general, pero hay estas fisuras que afectan exclusivamente el labio y el tercio superior de la cara, se llaman fisuras labio-palatinas. ¿Ok? Porque el compromiso está a nivel del labio superior y del techo de la boca, que lo forma el paladar duro y el paladar blando. Esto ustedes lo conocen, las fisuras labios palatinas. Afectan el labio, afectan el arco alveolar, el paladar duro y el paladar blando. Pueden ser bilaterales, unilaterales, generalmente son en un solo lado, nunca ocupan la zona central del labio. Si aparece en la zona central son las fisuras leporinas, que son rarísimas. Estas fisuras leporinas están asociadas con otras malformaciones y generalmente esta persona en forma precoz fallece. Vean ustedes esta fisura labial incompleta, esta completa y amplia, más severa, y esta bilateral. Igualmente en el paladar ven una fisura que afecta el paladar blando, parcialmente el paladar duro, pero también pueden afectar paladar duro y blando y los arcos alveolares. Mucho más severo ese compromiso. Vean aquí una fisura labial incompleta con la presencia de esta estructura llamada la banda simonar, y ustedes le abren la boca, le examinan y este paciente tiene una fisura completa palatina porque está afectado el arco alveolar, paladar duro y paladar blando. Hay casos más severos de fisuras labiales unilaterales amplias. Miren, esta estructura se llama premaxila desplazada. ¿Eh? ¿Y por qué se desplaza, doctor? Porque acá los músculos están muy bien estructurados y desarrollados. Tienen más fuerza y desplazan esta parte de la fisura. Esto viene a ser el lado no fisurado. Y aquí en este lado, los músculos, por la malformación, no se han desarrollado adecuadamente. Están hipoplásicos, delgados, mal implantados y no tienen la fuerza suficiente para deformar. Producen cierta deformación, pero no como en el otro lado. Son severas y mira, afecta todo el arco alveolar. No hay el piso de la nariz. El techo de la boca está ausente por la fisura. Y este es un caso de fisura bilateral también bastante severa.
¿ok? Que afecta no solamente el labio, sino también el paladar. ¿Ve? Otro caso de fisura palatina bilateral. ¿Cómo se llama la cirugía que corrigen el labio, las fisuras labiales? Se denominan queiloplastia. ¿Y a qué edad debemos operar? Debemos operar al tercer mes de vida. Doctor, ¿se puede operar antes? Antes no se recomienda. Después tampoco. Porque al tercer mes estos niños tienen el peso adecuado, también han recuperado su hemoglobina, porque el niño cuando nace hace una anemia fisiológica de recuperación, de estabilización de hemoglobina, que dura más o menos al tercer mes. ¿Ok? Y además, ya al tercer mes tiene buena cantidad de hemoglobina, un peso adecuado, los tejidos de los labios ya son tejidos como van a quedar, porque el niño nace con edema, post-nacimiento, que tarda todavía en resolverse, entonces es la edad óptima para operar. Y como tiene buena hemoglobina, estos niños soportan una buena anestesia general y podemos evitar secuelas neurológicas. ¿Ok? Es la edad adecuada para operar. Si usted tiene un niño de fisura labial, hay que prepararlo a estos niños que antes de los 3 meses deben operarse. Al tercer mes deben ir a un centro, a un hospital que tenga cirujanos plásticos pediátricos y los opere a esto. ¿Por qué? Porque después de los 3 meses, este niño ya empieza a tener movimientos y organización de los labios para prepararlo en el futuro en el aparato fonológico. Entonces ya debe operar. ¿Por qué, doctor, no lo opera a los 6 meses? Ya es muy tarde. Ya se perdió 3 meses para que ese niño empiece a organizar. Las primeras palabras lo dicen al cuarto mes. Y si tienen un labio fisurado van a tener problemas. Por eso también no se puede operar después. Ya le he dicho el motivo de antes y el después. Hay que operarle al tercer mes. Y la cirugía del labio se llama queiloplastia. Miren, esta queiloplastia bilateral y esta queiloplastia unilateral. Y esta cirugía se hace con colgajos. Ya ustedes han hecho la clase de colgajos. Colgajos pediculados, colgajos randos, ¿ok? Colgajos basados en perforantes. Acá se utilizan perforantes de la labial superior, coronaria superior, colgajos de la nasal, transversa, una serie de colgajos pequeños muy bien tallados, medidos adecuadamente que puedan formar el labio superior y también la parte de la mucosa. Y además, estos colgajos son miocutáneos y de mucosa, reparar los músculos y reparar el vestíbulo nasal, perdón, el vestíbulo de la boca. O sea, la cirugía plástica tiene como objetivo no solamente proporcionar la anatomía, llevar a una anatomía bastante normal o acercarse a la normalidad, además proporcionarle elementos estéticos, el tamaño, la forma, el contorno del labio, sino también proporcionarle la parte funcional, que es lo más importante antes de lo estético. ¿Ok? Eso es cirugía muy es importante que se debe considerar en todo proceso reconstructivo, especialmente en las malformaciones craneofaciales como la fisura labiopalatina. ¿Por qué? Porque está en juego un órgano que desde el punto de vista funcional en la fonología del paciente es sumamente importante para la elaboración de la palabra y del lenguaje. Y evitar así en el futuro que estos niños tengan algún estigma en el habla, en el sonido de las palabras que pronuncian, si no van a ser motivo de bullying. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. ¿Eso qué implica la queiloplastia? Que sean cirujanos plásticos pediátricos, muy bien entrenados.
que hagan uso de una buena técnica quirúrgica operatoria, muy planificada, medida. Vean ustedes, este es el famoso compás de Castroviejo, que nos permite tallar en forma exacta los colgajos para la reconstrucción de estas malformaciones que viene a ser la queiloplastía. Vean este caso. Es muy representativo, una fisura labial unilateral palatina muy amplia, severa. Y miren resultados bastante buenos. No solamente funcionales, anatómicos, estéticos, que hacen que este niño, a su corta edad, le cambie el aspecto psicoemocional. En la familia también, y probablemente esta niña en su entorno se integre muy bien, porque le voy a explicar que el paladar se opera al año 15, perdón, entre los 15 meses y 18 meses. No debe pasar de los 18 meses ni ser menos de los 15 meses, para que de esa manera estos niños no tengan ningún problema en el habla y no sean motivo de bullying por el tono o la fonología que ellos puedan tener al momento de hablar. Ustedes conocen mucho a un, a un artista que hizo últimamente, hace 3 años, antes de la pandemia, el personaje del Guasón, Joaquín Phoenix, creo, ¿no? ¿Conocen? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Él tuvo fisura labio-palatino en la infancia. Labio-palatino. ¿Y usted le encuentran algún estigma? No, doctor. Eso debemos lograr acá. Para lograr eso, tiene que haber un instituto de malformaciones craneofaciales, como lo hay en Brasil, lo hay en Chile, en Colombia ya ha empezado. Acá no hay un instituto, en la cual existe un equipo multidisciplinario. No solamente el cirujano opera, el odontopediatra, maxilofacial, el otorrino, el psicólogo, la asistente social, los médicos rehabilitadores, los tecnólogos en rehabilitación fonológica, rehabilitación oral, en la alimentación. Un equipo altamente especializado. No lo hay. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país hay un desprecio por el recurso humano en salud. No nos preocupamos por los problemas en salud pública. Si ustedes hacen un estudio epidemiológico de la fisura labio-palatina en el Perú, se van a dar cuenta que su prevalencia está entre 8 a 12%. Somos un país con mucha fisura labio-palatina. Y la OMS dice que debe ser considerado como un problema de salud pública. Eso significa que los gobiernos deben tomar medidas, tanto sanitarias, económicas y de infraestructura, para enfrentar esta patología. Yo les pregunto, ¿en el Perú hay algo de eso? ¿Hola? No, doctor. Es triste y lamentable. Y vamos a estar todavía por muchos años así, hasta que algunos de ustedes sean ministros de salud. ¿Ya? Otras malformaciones son las agenesias unilaterales, lo que le decía, las displasias craniofaciales. Esta es una displasia craniofacial. Vean este niño, que en la mitad de la cara es normal y acá hay poco desarrollo de la mandíbula. Una displasia craniofacial. Ese manejo de cirujanos, pediatras, craniofaciales con cirujanos plásticos. Otra de las malformaciones también de displasia son las microtia o microgenias muy severas, que pueden afectar la vía respiratoria de los niños, porque todos los tejidos de la base de la lengua no tienen dónde implantarse, entonces se van hacia el cabo faríngeo y le puedan provocar problemas respiratorios y requieren tratamiento quirúrgico muy temprano. Hay casos de microgenias leves o moderadas que solamente le producen un problema de salud oral, de mala implantación dentaria. Eso le puede provocar alteraciones en la ATM. Entonces los odontólogos pediatras trabajan con los cirujanos de cabeza y cuello para solucionar estos problemas.
Así lo trabajan en otros lugares, muchachos. Microgenia severa, mala implantación dentaria, y eso mejora mucho la salud oral, inclusive mejora muchísimo los problemas del cabo faríngeo, y en el problema evitar problemas respiratorios de obstrucción. El síndrome de primer arco branquial, como le decía, el primer arco branquial proporciona estructuras para formar tejidos blandos, óseos, del cuello, del tercio inferior, básicamente de la cara. ¿Ok? Es importante eso. Este es el síndrome de primer arco branquial, llamado síndrome de Goldenhar. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza? Hipoplasia mandibular, alteraciones auriculares, microtia, fisuras de oreja, polotias, apéndices preauriculares, y también se caracteriza por una fisura labial lateral. ¿Y el niño qué presenta? Macrostomía, una boca muy grande. Y ustedes ven un paciente con boca grande, piensen en el síndrome de primer arco branquial. Recuerdo al doctor Castro que decía que el primer arco branquial proporciona elementos de tejidos blandos y elementos del macizo óseo para la formación del tercio inferior de la cara. Y una de esas patologías se puede manifestar con una macrostomía o fisura lateral del labio. Y aparte de la palma está la mandíbula hipoplásica. Síndrome de primer arco branquial, si no se recuerda el síndrome de Goldenhar. ¿Ok? Síndrome de Treacher-Collins es una disostosis mandíbulo-facial. Estas disostosis tienen un componente heredofamiliar, ¿ok? Además tiene una impresión cromosómica, está asociada en un gen en el cromosoma 5, y pueden generar malformaciones básicamente en el tercio medio de la cara, a nivel de la articulación cigomático-malar. Esa es una de las características del síndrome de Treacher-Collins. El tratamiento es muy temprano si produce problemas oculares, porque si hablamos de cigomático-malar, está asociado con el piso de la órbita, problemas oculares. Y si hay problemas en la ATM o en la articulación o en el tercio superior de la mandíbula, pueden tener problemas en la masticación, en la deglución. Cuando presente esos síntomas, estos niños precozmente tienen que ser tratados. Si no hay síntomas de estas malformaciones, se puede diferir para que en un futuro, donde ya tengamos mayor cantidad de tejido y otras estructuras óseas sanas de mayor tamaño, se pueda usar para su reconstrucción de estos pacientes. Desde el punto de vista neurológico, estos pacientes son normales. Inclusive estos pacientes han sido motivo de películas que han ganado el Oscar. Este síndrome de Treacher-Collins, mira, hoy una hipoplasia del tercio medio, cigomático malar. También puede haber microgenia de la mandíbula. Es bilateral generalmente. ¿Ok? Y el síndrome de Pierre-Robin, una de las características de Pierre-Robin es que prácticamente no tiene la zona mentoniana. El mentón es un rezago, una microgenia muy, muy severa. Y por la fuerza de los músculos, ese pequeño mentón es desplazado hacia la parte posterior. Puede generar problemas respiratorios muy temprano. A estos niños hay que mantenerlos prácticamente casi sentados o parados, porque si no se genera un problema de deglución. ¿Ok? Además puede haber también problemas de la zona maxilar. Su diagnóstico se debe hacer en etapas embrionarias para tomar las precauciones al momento del nacimiento. Vean ustedes acá un síndrome de Treacher-Collins, hipoplasia, muy pequeña, y no hay tampoco la parte mandibular, un pequeño rezago de la zona mentoniana. ¿Ok? También el síndrome de Pierre-Robin puede estar asociado a fisuras labiopalatinas que se complica el pronóstico de estos chicos. No solamente ya tienen problemas para respirar, sino problemas para la deglución y pueden aspirarse. ¿Ok? Este es un síndrome de Pierre-Robin moderado, porque tenía una hipoplasia o una microgenia moderada, tenía una hipoplasia mandibular.
pero tenía problemas para respirar en el momento del cúbito dorsal. ¿Qué es lo que se hizo en el hospital? En el hospital se colocó un distractor óseo. Los distractores óseos generan crecimiento óseo. Se generó crecimiento óseo de los remanentes de la mandíbula y de esa manera se mejoró muchísimo en este paciente esa hipoplasia. Y la paciente pudo descansar en decúbito, tener una mayor fuerza en la deglución y todos esos problemas que tenían con este síndrome peruano. Hay otras malformaciones de la cara, que puede ser las macroftalmia, ¿ok? También el coloboma de iris, que puede tener problemas visuales, ¿ok? Y a veces, generalmente, estas malformaciones están asociadas a fisuras labiopalatinas. Siempre hay que buscar, ¿ya? Otra de las malformaciones craneofaciales muy frecuentes, hemos hablado de fisuras craneofacial, fisuras labiopalatina, disostosis craneofaciales, hemos hablado síndrome de primer arco branquial. Esta es una de las más frecuentes después de las fisuras craneofaciales, las microtias. En nuestro país muy frecuente. ¿Qué significa microtia? Es una malformación que afecta el tamaño y en la estructura y en la función del pabellón auricular en relación al conducto auditivo externo. ¿Qué significa? Una oreja muy pequeña que no se ha organizado, que está con remanente de cartílago y el conducto auditivo externo está ocluido. Y eso sí genera un problema funcional, porque el sonido no se transmite al oído medio. Y al no transmitirse al oído medio no funciona y no llega el sonido al oído interno para estimular el órgano de corte. Entonces estos niños en el problema tienen hipoacusia severa. Esta es una microtia. Hay grados de microtia. Microtias leves, ¿ok? Esta es una microtia moderada, esta severa. Y en algunos casos puede estar ausente la oreja. Hay otras malformaciones que se llaman las apéndices preauriculares, ¿okay? Que no vienen a ser microtia. Esta microtia es una alteración en el desarrollo embriológico de la oreja. ¿En qué semana ocurre? Entre la 5ª y 8ª semana, básicamente en la 7ª semana. En esa semana se forma la cara, pero también se forma la oreja. La oreja se forma de los arcos branquiales. ¿Qué arco branquial? Primer, segundo arco branquial. Entre el primero y segundo arco branquial van a dar los 6 somitas que se necesita para formar la oreja. Una estructura muy compleja. Vean ustedes, la oreja es una estructura sumamente compleja porque el cartílago que presenta la oreja es un cartílago muy complicado por elevaciones de presiones, porque tiene áreas planas, áreas cóncavas. Es terriblemente complejo el cartílago de la oreja. Aparte que es elástico, es flexible. Y el tejido blando que lo envuelve la oreja es un tejido muy especial, en la cual la epidermis y la dermis muy delgada, y hay una lámina fina de grasa y debajo hay una fascia muy finita. ¿Por qué tiene que ser así? Para acomodarse a las irregularidades múltiples que tiene el marco cartilaginoso elástico de la oreja. Es una arquitectura y es un diseño de arte que ha hecho la naturaleza muy complejo, la oreja, y se puede alterar. Y esa alteración que conlleva un tamaño o poco desarrollo de la oreja se llama microtia. La reconstrucción de la oreja se hace con cartílago autólogo. La reconstrucción con cartílagos autólogos del propio paciente. ¿Y de dónde se utiliza este cartílago? De los cartílagos de los arcos costales. ¿Qué cartílago costal? Séptimo y 8º cartílago costal. Se saca esos cartílagos, ese cartílago no es elástico, es hialino, y se hace un tallado, simulando la arquitectura de la oreja, del marco cartilaginoso. ¿Qué tiene la oreja? Tiene un marco cartilaginoso que es el hélix. Tiene un marco cartilaginoso que es el antihélix. El antihélix tiene un brazo superior y un brazo inferior. Tiene un marco cartilaginoso que simula la concha de la aurícula. Que es un marco cartilaginoso que simula ¿qué cosa? El trago.
un marco cartilaginoso que simule el antitrago, la escotadura intertragal. Es una estructura. Y ese marco elaborado con cartílago hialino se coloca debajo del remanente de piel, se saca todo el remanente cartilaginoso para dar la forma de una oreja. Esta reconstrucción de la microtia se debe hacer entre los 7 y 9 años. Antes no, doctor. ¿Por qué? Porque la oreja está, que se toma como referencia el tamaño de la oreja para reconstruir, es la oreja normal. Y la oreja normal termina su crecimiento entre los 7, 8, 9 años. A esa edad, la oreja del niño tiene casi el 90% del tamaño de una oreja adulta. ¿Ok? Otra de las malformaciones son los apéndices auriculares. Vean aquí los apéndices auriculares, que puede estar relacionado con algunas enfermedades renales. Cuando ustedes tengan un recién nacido con apéndices auriculares, con fístulas preauriculares o cualquier malformación auricular, soliciten una ecografía renal. Hay una relación de que las malformaciones auriculares pueden presentar algunas malformaciones renales. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes este resultado maravilloso de una microtia de un paciente que se le hizo con cartílago auricular y mira. Pero el conducto auditivo no se pudo reconstruir porque es muy, muy difícil reconstruir, se ocluye. ¿Ok? Otra malformación auricular muy frecuente es la oreja constricta, en la cual la raíz y parte del hélix no se ha desarrollado adecuadamente. Y a veces esto puede generar bullying en los niños. Hay que reconstruir. ¿Qué le tienen que reconstruir? El cirujano plástico pediátrico entrenado en malformaciones auriculares. En otros lugares del mundo, los cirujanos plásticos hacen una subespecialidad. Son cirujanos plásticos, 4 años, más 2 años de cirugía plástica pediátrica, son 5 años, y más 2 años de cirugía plástica pediátrica en malformaciones auriculares. 7 a 8 años para especializarse en eso. En nuestro país no hay, porque sería invertir muchísimo en nuestro recurso humano y además ese recurso traerlo a un hospital para que haga todas estas patologías, pero a ese recurso dale todas las condiciones remunerativas, salariales, de seguridad para él, para su familia, para que se siga capacitando y se siga desarrollando. Absolutamente en nuestro país no hay una visión para invertir en la parte humana, en el desarrollo cualitativo de una nación. El desarrollo cualitativo de una nación es invertir en los niños, pero en la salud de los niños y en la educación. Esa inversión no se ve ganancia en 2 años, 3 años, se va a ver en 20 años, una generación diferente. Cuando tengamos, nuestros gobernantes tengan esa visión, y no los que tenemos que dan vergüenza ahora, el Perú cambiaría. En todos los ámbitos, no solamente en la parte de valores humanos, solidarios, no ser corruptos, ayudar, tener un sentimiento social, muchachos. Cambiaría el país. ¿Ok? Y hay otras malformaciones que ustedes van a ver, craneofaciales, que es muy conocidas, las anquiloglosias, que vienen a ser conocido como los frenillos sublinguales. El tratamiento en realidad puede ser el cirujano pediatra o el cirujano plástico, pero para corregir esto tienen que hacer con colgajo de mucosa, porque si no vuelve a pegarse y a formarse el frenillo. Puede haber macroglosia, microglosia, que no es muy frecuente esa malformación. Y dentro de las fisuras craniofaciales que afectan ya toda la cara y la parte del neurocráneo, que es el superior que le había comentado, estas fisuras craniofaciales se clasifican de acuerdo a la clasificación de Tressier. Tressier, ¿cómo hizo esta clasificación? La cara lo dividió como el mapa mundi, lo dividió en 2 hemisferios, derecho e izquierdo, y una línea central que empezaba del labio superior, que era, lo denominaba ese punto cero,
y a nivel de la sutura metópica 14. Y siguiendo la manecilla del reloj, de acuerdo a cómo encontraba las malformaciones, lo denominaba 13, 12, 11, hasta 8, que correspondían a las fisuras craneales, y las fisuras faciales 7, 6, 5, 4, 2, 1, hasta 0. Y cuando la fisura se extendía al tercio inferior, se denominaban fisura 30, que son poco frecuentes y raras. Estas fisuras afectan a los tejidos blandos y al componente óseo. Vean, esta es una fisura 3 y 4, ¿ya? Que está con un gran coloboma del párpado inferior, afecta a la boca, afecta al componente del tercio medio de la cara y del ojo. ¿Ok? Que no solamente los tejidos blandos, sino también los huesos. Y un tratamiento multidisciplinario a estos niños, que además tenía microftalmia. Le ponen una prótesis, rescatan ese globo ocular, le restablecen la armonía facial. Eso se hace en otros lugares del mundo. Acá en el Perú estos niños viven estigmatizados. Nadie los trata. No hay gente entrenada, o si lo hay, se han dedicado a otras actividades privadas porque el Estado no le da las condiciones para dedicarse y ayudar a estos niños. ¿Ok? Muy bien. Esta es una fisura 0,14. Hay una gran fisura. En los tejidos blandos están indemnes, pero acá está separado. Sería un 14. Y acá en la nariz, un 0. Fisura 0,14 o fisura central, cráneo facial. Este es un síndrome de Crusoe, que es una craniosinostosis, que le mencioné que las suturas bregmáticas, las pterygoideas, tanto anteriores como laterales del cráneo, se osifican precozmente. Entonces el hueso de la cabeza ya no desarrolla, el cerebro sigue creciendo. Entonces, y toda esa fuerza y masa se desplazan sobre los huesos de la cara que todavía siguen creciendo, produciendo deformidad en la cara. El tratamiento es uso de distractores óseos. Mediante distractores, provocar el crecimiento de los huesos de la cabeza para que el cerebro tenga espacio. ¿Ok? Esta es una fisura 7, una macrostomía. Tenía también hipoplasia mandibular y tenía otras fisuras. ¿Ok? Vean, varias fisuras. Puede haber 1, 2, 3 fisuras craneofacial. Tratamiento multidisciplinario que se hace en otros lugares del mundo. Esta es una fisura 7, craneofacial, con malformaciones de la oreja, síndrome de primer arco branquial, de Goldenham. Otro síndrome de Goldenham. ¿Ok? Hay que tratar. Estos niños tienen problemas en el habla, en la deglución. Hay que operarlo. Y miren, el objetivo de tener un instituto de malformaciones congénitas en general o malformaciones craneofaciales es ayudar a que estos niños tengan esta calidad de vida. Esta es una cirugía hecha por la primera cirujana plástica pediátrica que hubo acá en el Perú, la doctora Celinda Guapaya, que se dedicó toda su vida a crear el programa de fisura labiopalatina en el MINSA, en el Perú. Tocó todas las puertas durante 35 años, ya se retiró la doctora, para crear. 35 años de su vida luchando. Se formó años a años en Estados Unidos, vino acá, soñadora, ella decía, algún día logré, y no lo ha logrado. Miren sus resultados maravillosos que ella hacía. Ya se dedicó a sus actividades laborales en su chacra que se ha comprado por el sur. Se cansó. Ojalá que alguien de ustedes, en forma altruista, pueda dedicarse a eso. ¿Ok? Y las malformaciones craneofaciales no son de tiempos, han aumentado en nuestros tiempos por los problemas ambientales, la contaminación, alimentos, uso de insecticidas. Ya también existió en las épocas precolombinas. Miren este huaco, en la cual ustedes veían una fisura craneofacial, alteraciones de las orejas. ¿Ok? Y esto se puede hacer un diagnóstico precoz y que habría un programa de fisura craneofacial. Y lo que le quiero decir,
que para abordar esto tiene que haber un equipo multidisciplinario. Cirujanos plásticos, cirujanos otorrinos pediatras, maxilofaciales pediátricos, tiene que haber odontopediatra, maxilofaciales, rehabilitación oral, pediatras, neurólogos, o equipo grande, rehabilitadores, psiquiatras, psicólogos, para poder abordar. Si no, no vamos a lograr. Y cuidarlo a ese equipo multidisciplinar, darle todas las condiciones de capacitación, de calidad de vida para que se dediquen a eso, como lo hacen en otros lugares del mundo. Muchachos, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. ¿Alguna doctor. pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Entonces, si todo está claro, vamos a dar por concluida la clase. ¿Ok? Espero haberle dado una idea de que esto es bastante complejo y ojalá si alguien quiere dedicarse a la cirugía plástica, bueno, hay un terreno muy amplio en nuestro país, cirugía plástica pediátrica. ¿Ok? Y lucharla, pues.